Deben recordar, los que siguen este programa habitualmente, que hace algunas semanas, a propósito de todo el debate de la reforma constitucional, yo, y cuando dijo el presidente, la reforma que voy a enviar al Congreso es para tales y cuales aspectos y nada más, y se deben circunscribir a esas reformas de eso que yo estoy planteando, so pena. So pena. Y la gente, ¿so pena de qué? Eso es una amenaza, no sé cuánto. Empezaron a teorizar, todo el mundo a opinar. Digo, no. El presidente ha hecho esa advertencia a sus legisladores porque continúa en el ambiente de la oposición el temor, la aprensión de que detrás de esa reforma que luce muy bien, quizás necesaria, muy bonita, el planteamiento de frenar la reelección y ponerle un candado, eso es interesante, lo respaldan unos, otros no, pero la idea, yo lo decía también, es interesante porque uno de los grandes males que ha tenido la vida pública dominicana ha sido el tema de la reelección. De manera que eso enamora. Eso. Cerremos ese capítulo, pongámosle un candado, eso concita respaldo. Pero la oposición, desde la primera vez que se comenzó a hablar de, acuérdense que el presidente inicialmente en su primer cuatrienio hablaba de reformar la Constitución para, en ese caso era el tema del Procurador General de la República, la independencia, asegurarla vía Constitución, la independencia del Procurador General de la República. Y llegó a reunirse el Consejo Económico y Social y la oposición concurrió a debatir eso. Aún con sus opiniones, en fin, que la hicieron públicamente, tenían pero estaban sentados en la mesa inicialmente. Pero ¿qué pasó? Doña Milagros Ortiz Bosch comete el error en un programa al que asistió, de plantear ahí, ya con el planteamiento de la reforma constitucional, la oposición que había aceptado debatir en el Consejo Económico y Social el tema, habló de la necesidad de reformar la Constitución, no necesidad de reformar la Constitución, ella habló de que había la necesidad por la propia democracia de eliminar para buscar otra variación, otros porcentajes, que había que eliminar el 50+1. Que no es una propuesta de ella, eso viene desde antes, porque siempre se entendió que la colocación del 50+1 fue Balaguer para impedir a Peña Gómez llegar al poder. Sobre todo en el análisis de que aquí ningún partido ahora te saca difícilmente solo 50+1. Se tiene que buscar aliados. Y doña Milagros plantea, no es que el planteamiento de doña Milagros esté mal en el enfoque que ella hace conceptual. Ella dice que el 50+1, aparte de que se hizo para prohibir a Peña, en fin, provoca corrupción política y que afecta a la democracia. ¿Qué dice ella? Como ningún partido puede tener el 50+1, tiene que buscar aliados, hacer coaliciones. Entonces esas coaliciones se hacen en base a tú me necesitas, tienes que pagarme por eso, interpretándolo yo. Es decir, y se producen las situaciones, porque es verdad lo que dice doña Milagro, eso puede provocar ese tipo, el clientelismo, la corrupción. Acuérdense de Zorrillo Zuna. ¿Jura usted que va a emplearnos a todos porque lo estamos apoyando? Sí, juro. Ahora el presidente, incómodo con eso, que no se lo ha perdonado, ni siquiera lo ha nombrado. Y él estaba esperando un nombramiento de ministro, según dicen en las redes. Pero bueno, que realmente al presidente Abinader lo sorprendió Zorrillo Zuna, porque si el presidente Abinader hubiera tenido más experiencia, vamos a llamarle, para usar un lenguaje popular, en el tigueraje político de tiempo que se gobierna, y lo sorprenden ahí, hubiera dicho, bueno, sí, pero el partido de usted tiene muchas personas, hombres y mujeres capaces, y mi gobierno elegirá a los más capaces. Busca la manera de salirse de esa encerrona que Zorrillo Zuna le ocasionó a Abinader. Pero que eso dice Milagros, que esas cosas que se producen no ayudan a la democracia, que corrompen la democracia. Y que si un partido puede sacar
un 48, 45 creo que es lo que plantean en los lados del PRM. No necesita de aliados y por consiguiente ese mecanismo de corrupción de las alianzas y los partiditos pequeños, bisagra y eso se dejaría a un lado. Ese es el planteamiento de doña Milagros. Ahora, ¿qué pasa? Que ella lo hace en un escenario y en un momento donde lo que genera es duda en el sector opositor, que no quiere o entiende que eso se está haciendo para favorecer al partido gobernante y mantenerse en el poder. Fíjense que eso es cuando la primera vez, pero ese fantasma de modificar el 50+1 continúa. Esa, aparte de otros elementos que han colocado a la oposición y el propio presidente ha sido culpable porque los ha enfrentado muy directamente y personalmente y hay un choque ahí. Aparte de eso, está también la aprehensión de que se quiere modificar la Constitución con uno que otro tema, pero que luego, y eso se ha estado discutiendo, unos dicen que sí, otros dicen que no. Cuando se abre la Asamblea, nadie le puede prohibir a un legislador hacer un planteamiento. Y como decía yo en un comentario, ¿y quién niega que la gente de Hipólito plantee eso ahí porque quisieran seguir en el poder y ahora con Hipólito y Carolina porque Carolina es una de las candidatas? Y es la que tiene más fuerza dentro del PRM, porque ningún otro tiene en la base interna del PRM la fuerza de Hipólito Mejía, porque el PRM es Luis e Hipólito. Los otros tienen seguidores, en fin, y tienen buenos números, incluso algunos. El ministro de Turismo, por ejemplo, David Collado, según una encuesta que anda circulando por ahí que yo no he visto. Pero dicen eso, que supera incluso a Carolina, pero dentro de la estructura del partido, quien más fuerza tiene es Hipólito. Por consiguiente, Carolina. Pues eso se traduce a favor de Carolina. Y no van a favorecer los diputados y los legisladores, en este caso congresistas, que van a reformar la Constitución, que eso se modifique, que se introduzca ahí, eliminar el 50+1. Sobre todo cuando en los propios PRMistas bulle en la mente de que eso se hizo para impedir a Peña Gómez. Y que para favorecer la memoria de Peña Gómez eso hay que eliminarlo. Yo lo dije hace varias semanas. Bueno, pues ahora acaba de decir Roberto Rosario, un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, que en eso de insistir tanto con una reforma constitucional, lo que hay es una agenda oculta para bajar el 50+1. ¿Lo dije o no lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? Ahí está. Y yo tengo que reivindicar, porque lo dije hace 2 o 3 semanas eso. Ahí lo está diciendo Roberto Rosario, vale decir la Fuerza del Pueblo, de que ellos no están de acuerdo porque hay una agenda oculta. Ese va a ser ahora, de ahora en adelante, parte de los debates con el tema de la reforma constitucional. Pasemos con nuestro señor director.